Bienvenidos al canal Last Down Stories. No acumulen provisiones, no acumulen provisiones, no acumulen provisiones. Me fui rápidamente después de escribir estas palabras con lápiz labial en la pared de la sala de estar de mi vecino. Faltaban 3 días para el estallido del apocalipsis, contando las veces anteriores. Esta ya era la 4ª vez que regresaba a este tiempo y espacio. Estaba atrapado en un bucle extraño. Cada vez que moría en el apocalipsis, volvería aquí una vez más. Por un lado, me alegraba de parecer tener la capacidad de engañar a la muerte. Por otro lado, comencé a tenerle mucho miedo a la muerte. Después de todo, experimentar la muerte 3 veces era una tortura inhumana tanto física como mental para una persona. No sabía cuántas veces más podría repetirse este bucle. Tal vez la próxima vez caería en un largo sueño en la oscuridad, pero en cierto modo, eso también podría considerarse un alivio. Volví a la realidad, respiré hondo y me preparé para la llegada del apocalipsis una vez más en 3 días. La temperatura global repentinamente. Si la temperatura subiera 32 grados centígrados y luego descendiera rápidamente, todo tipo de animales y plantas sufrirían mutaciones genéticas. Y los humanos tampoco se salvarían. Comenzarían a aparecer zombis de piel desgarrada y sin sentido de la razón. No dormían ni descansaban, llevaban toxinas en sus cuerpos y eran altamente infecciosos. Los animales y las plantas también se volvieron extremadamente irritables. Los débiles repentinamente ganarían una gran fuerza, desarrollarían órganos deformados y comenzarían a atacar a los humanos sin discriminación. Por supuesto, cuando la mala suerte golpeó, naturalmente surgiría otro grupo de personas, que usarían sus habilidades especiales para luchar contra ella y lograr el equilibrio natural del mundo. Afortunadamente yo era uno de ellos, pero desafortunadamente mi habilidad era muy débil. 12 de diciembre de 2027, 846. Fui a la tienda de conveniencia a la entrada de la comunidad y seleccioné algunas cosas casualmente: 2 cajas de bombones, una botella de licor blanco de alta graduación, una caja de rollitos de primavera, 2 bolsas de galletas, un paquete de azúcar blanco, una bolsa de sal y una docena de botellas de jugo. Parecía un viaje de compras normal. Luego fui a la ciudad de los muebles a elegir muebles. El lugar donde vivo actualmente se llama Deer Cloud número 1, es una comunidad residencial de lujo en la zona privilegiada de la ciudad. Como está cerca de donde trabajo, alquilé una casa de 175 metros cuadrados aquí. Hace 2 años, también compré otra propiedad en el distrito este de la ciudad. La ubicación era un poco más remota, pero el área era lo suficientemente grande, 150 metros cuadrados. La compré con la herencia completa que me dejaron mis padres. La casa había sido renovada durante menos de un año, aunque poco a poco le había ido añadiendo cosas, todavía faltaban algunos muebles. Compré una cama para poner en el dormitorio principal, y también compré un sofá, una alfombra, una mesa de comedor, un refrigerador, etc. También compré una puerta antirrobo con un factor de seguridad muy alto para instalar fuera de la puerta original. Después de elegir, pagué y le di instrucciones al comerciante para que me las entregara lo antes posible, especialmente la puerta antirrobo, que debe instalarse hoy. Si planeaba mudarme allí antes de que llegara el apocalipsis. Deer Cloud no. 1 es una famosa comunidad de alto nivel en la ciudad. Tiene un entorno hermoso, un área grande y una baja tasa de ocupación. La mayoría de las personas que pueden vivir aquí son ricas o nobles. La casa que alquilé es la unidad más pequeña en términos de área. Si no tuviera un salario anual de 600 o 700 mil dólares más una herencia, realmente no podría pagar el alquiler de 15 mil dólares por mes. Aunque mi nueva casa en el distrito este también es bonita, sigue siendo inferior a Deer Cloud. En cuanto a por qué elegí mudarme al distrito este en lugar de quedarme en Deer Cloud, había otra razón oculta. Mientras se entregaban los muebles, corrí a la agencia inmobiliaria de abajo y pregunté. Quería alquilar el apartamento de enfrente. Mi casa en el distrito este, como la que alquilé en Deer Cloud, tenía solo 2 hogares en cada piso, pero la diferencia era que en el distrito este había un ascensor para 2 hogares y había un total de 9 pisos, mientras que en Deer Cloud había 2 ascensores para 2 hogares y había un total de 30 pisos. Después de obtener el número de teléfono, me llevó mucho tiempo persuadir finalmente a la dueña del apartamento 902 para que me alquilara la casa. Originalmente, ella no quería alquilarla. Tuve que aumentar el alquiler en un 30% con base en el precio de mercado antes de que aceptara. El contrato se firmó el mismo día. Lo primero que hice después de obtener la llave fue cambiar la cerradura de la puerta de enfrente. No regresé a Deer Cloud número 1 hasta la noche. Tan pronto como llegué a casa,
recibí una llamada de mi tía, la respondí de mala gana. En el otro extremo del teléfono, mi tía primero intercambió algunas bromas conmigo y luego el tema, como se esperaba, cambió a la casa. Fiona es la esposa de mi tío desde que su hijo, mi primo, se graduó de la universidad este año. Me ha estado persuadiendo para que venda la casa que compré en el distrito este a su familia con un 20% de descuento del precio original. La razón no era otra que las chicas se casarían tarde o temprano y no necesitaban comprar sus propias casas. Usó tales razones para lavarme el cerebro. En sus ojos, su hijo era el único heredero de nuestra familia, así que naturalmente, pensó que su hijo tenía una parte de las cosas que me dejaron mis padres, sin mencionar que gasté más de $6 millones para comprar la casa directamente en ese momento. Si ella quería comprarla, tendría que darme $8 millones como pago inicial primero. Ahora que el distrito este se está desarrollando rápidamente, el precio de mercado de mi casa ya ha alcanzado alrededor de $8 millones. Todavía quiere comprarla con un 20% de descuento del precio original y aplazar el pago de $1 millón para el pago inicial, es decir, quiere comprar mi casa de $8 millones con solo $500,000. ¡Qué buen plan! Me burlé en mi corazón, pero aún así le respondí respetuosamente que lo consideraría y le pedí que me diera unos días más. Recordé que antes de que llegara el primer apocalipsis, también recibí esta llamada, pero en ese momento, no tenía tan buen temperamento y directamente tuve una pelea con Fiona. No sabía cómo me contó la situación en ese momento, así que mi tío, tía, primo, la hermana mayor de mi padre, la segunda hermana, los abuelos vinieron a mi casa para persuadirme poco después. Todos creían que mis padres habían desarrollado lo mejor en esta familia. Ahora que se habían ido, debía hacer algunas contribuciones a la familia, así que cuando llegó el primer apocalipsis, había 8 personas viviendo en mi casa de 175 metros cuadrados, era imaginable lo difícil que era mi situación en ese momento. La comida se consumió en 2 días sin comer y nadie se atrevía a salir. Aunque el gobierno luego proporcionó algo de comida para cada hogar, fue solo una gota en el balde para los 8, así que nos culpamos y peleamos entre nosotros. Como un resultado, cuando salí a buscar comida mientras me moría de hambre, fui rodeado y mordido por un grupo de zombies. Nunca olvidaré el dolor de mi carne siendo arrancada por sus dientes. Los varios fracasos posteriores también me dieron mucha experiencia. La vez más larga que sobreviví fue la última vez, cuando logré sobrevivir durante casi 2 años en el apocalipsis, pero aún así morí a manos del enemigo con Simon, porque no pude aumentar mi fuerza mientras evadía constantemente la persecución. Simon es mi vecino en la nube de ciervos número 1, el apartamento frente al mío, que es la casa de Simon, tiene más de 300 metros cuadrados, mucho más grande que el que alquilé. Más tarde supe que esta era solo una de sus muchas propiedades. Su padre es el famoso hombre rico David en nuestra ciudad. Aunque éramos vecinos, ambos estábamos muy ocupados, especialmente, rara vez regresaba a su casa en la nube de ciervos, así que, aunque había vivido en la nube de ciervos durante más de 2 años, casi no tuve comunicación con él. Tuvimos nuestro primer contacto durante el segundo apocalipsis. Llegué, en ese momento, evité discutir con Fiona y me escondí solo en casa. Además, acumulé una gran cantidad de suministros, compré varias cajas de todo como arroz, fideos instantáneos, agua mineral, galletas comprimidas, carne seca, frutas enlatadas, fideos, bases para ollas calientes y varias otras necesidades diarias hasta que mi casa estuvo casi llena. Justo cuando pensé que podría vivir bien en el apocalipsis, ocurrió una accidente. Una gran cantidad de refugiados inundaron la comunidad de la nube de ciervo. La administración de esta comunidad siempre había sido muy estricta. El muro de la comunidad estaba hecho de mármol y barandillas de flores talladas, que eran sólidas y altas. Al comienzo del apocalipsis, el interior de la comunidad no se vio muy afectado, pero más tarde, después de que varias áreas residenciales antiguas circundantes y aldeas urbanas fueron violadas por zombies, los departamentos pertinentes establecieron refugios temporales sencillos para que las personas vivieran. Sin embargo, había demasiadas personas sin hogar y muchos lugares estaban ocupados por zombies. Las áreas seguras eran limitadas en espacio. Algunas personas pusieron sus miras en estas comunidades de alto nivel con una baja tasa de ocupación. Naturalmente, cuando las personas tenían hambre, cansancio y estaban en una situación desesperada, a nadie le importaban la etiqueta, la rectitud, la integridad y la vergüenza, ya que no podían tomar el ascensor que requería una tarjeta de control de acceso. Subían piso por piso a través de la escalera de incendios. En cada piso, algunos de ellos se detenían y llamaban a las puertas. Si no había respuesta cuando llamaban, pensaban que la casa estaba desocupada.
Algunos de ellos usaban herramientas para abrir la cerradura de la puerta y mudarse directamente para las casas donde vivía gente, mendigaban comida o pedían entrar para refugiarse, harían todo lo posible, como hacer berrinches, participar en secuestros morales. Para quedarse aquí, el gobierno estaba demasiado ocupado lidiando con el número exponencialmente creciente de zombies y no podía preocuparse por estos pequeños asuntos. Finalmente, el piso 29 donde nos encontrábamos Simon y yo también estaba ocupado por más de una docena de vagabundos. Había algunos hombres fuertes, mujeres con niños y ancianos entre ellos. Al principio, naturalmente, Simon y yo no los dejamos entrar y solo les dimos algo de comida al principio. Como estábamos dispuestos a darles cosas, no dijeron mucho y simplemente vivieron en el pasillo fuera de la puerta. Hacía mucho frío por la noche en invierno, así que varios hombres y mujeres vinieron a llamar a mi puerta, pidiéndome que dejara entrar a los niños y ancianos a vivir. En realidad estaba reacio en mi corazón, pero al ver a esos niños y ancianos temblando e incapaces de resistir sus repetidas peticiones, dejé que 2 niños de 7 u 8 años y 3 ancianos fueran a la sala de estar y al estudio a descansar, y encerré la mayoría de los suministros en el dormitorio principal y el segundo dormitorio. La primera noche transcurrió sin incidentes. En la segunda noche, la madre de los niños también entró y vivió con los niños. En la tercera noche, comenzaron a tomar mi comida por su cuenta. En la cuarta por la noche, la recámara principal y la segunda recámara donde escondí la comida fueron forzadas, mientras se sorprendían por la abundancia de los suministros que acaparé. También comenzaron a comerlo sin dudarlo. Era como si hubiera vuelto al punto de partida. La situación de tener 8 personas viviendo en mi casa reapareció, pero la diferencia fue que esta vez había suficientes suministros. Incluso con 8 personas podría durar mucho tiempo, aunque no estaba dispuesto. 2 puños no podían derrotar a 4 manos. En esta situación, si aún intentaba proteger mi comida, sería casi como buscar la muerte. 3 meses después, toda la comida que acaparé se consumió por completo. Lógicamente hablando, la comida no debería haberse consumido tan rápido, pero para mi sorpresa, las personas que habían ocupado la casa de Simon más tarde también vinieron a mi casa a buscar comida. Resultó que una semana después del inicio del apocalipsis, la casa de Simon ya se había quedado sin alimentos y suministros, pero estaba desconcertado. Recordé claramente que Simon de alguna manera recibió la noticia y comenzó a acumular muchas cosas en casa antes de que planeara recordárselo. El día antes del brote, también vi a varios trabajadores que llevaban más de una docena de cajas de agua y varios alimentos a su casa uno tras otro. La tasa de consumo de 8 personas se convirtió en la de 17 personas. Lo que era aún más sofocante fue que entre estos intrusos, había un hombre que sufrió una mutación y de repente se volvió mucho más fuerte, con 2 o 3 veces la fuerza de una persona común. También fue en este apocalipsis que vislumbré por primera vez el mundo de los mutantes. Después del estallido del apocalipsis, debido a las mutaciones genéticas, los humanos se dividieron en 3 tipos. El primer tipo eran zombies con la razón perdida y la piel andrajosa. El segundo tipo eran personas comunes que no eran afectados por mutaciones genéticas. El tercer tipo eran los mutantes que obtuvieron diversas habilidades debido a mutaciones genéticas. Estos mutantes no se veían diferentes de las personas comunes en la superficie. Un día al comienzo del apocalipsis de repente tendrían fiebre alta, tosían constantemente y sentían dolor en todo el cuerpo, hasta que después de que la fiebre bajara, sentirían una energía creciente en sus cuerpos, como si tuvieran un suministro inagotable de fuerza. Algunos de ellos tendrían un aumento brusco de velocidad, comparable a la de un velocista. Algunos tendrían una gran fuerza y podrían levantar fácilmente un automóvil pequeño. Lo que era aún más asombroso era que algunos podían lanzar ataques de ondas de sonido, generar electricidad frotándose las manos o incluso usar hipnosis e ilusiones, etc. Yo también era uno de ellos. Desafortunadamente mi habilidad era muy débil. Podía aislar olores. Después de que la fiebre alta bajara, sentí que había muchas barreras electrónicas invisibles a mi alrededor, y podía controlar su existencia a voluntad. Y a través de continuos experimentos posteriores, descubrí que estas barreras podían aislar todos los olores. Esta habilidad especial no pudo protegerme. Bueno, frente a la fuerza absoluta, perdí mi derecho a hablar en mi propia casa. El pequeño grupo liderado por ese mutante de tipo fuerza gradualmente se convirtió en el distribuidor de mis suministros. Incluso tuvieron algunos pensamientos inapropiados sobre mí, que era bastante guapo. Así que en el segundo apocalipsis encontré a Simon frente a mí. Estaba en la misma situación que yo, con su casa ocupada por otros.
Le propuse que dejáramos juntos a querida nube y encontráramos un nuevo lugar para vivir cuando los suministros estuvieran a punto de agotarse. Afuera se estaba volviendo cada vez más caótico. Había grupos de zombies por todas partes en las calles. Necesitaba un compañero de equipo fuerte y relativamente confiable. Simon medía alrededor de 1,8 metros de altura, hacía ejercicio todo el año y era bastante guapo por lo general, según la tía y la administración de la propiedad. Era un joven con buen carácter y modales, por lo que era la persona más adecuada que podía pensar en ese momento, pero inesperadamente cuando presenté esta idea, la rechazó decisivamente, así como así, solo pude quedarme en silencio y esperar la oportunidad de irme. Por lo general, también trataba de quedarme en lugares con mucha gente tanto como fuera posible. Ya había renunciado al dormitorio principal y dormía en la sala de estar con varias personas mayores, mujeres y niños por la noche. Pronto pasaron 3 meses y la comida casi se consumió. Pero estas personas no parecían tener la intención de irse. El mutante de tipo fuerza que era el líder presentó una idea, pidiendo a todos que se turnaran para salir a buscar suministros y traerlos de regreso. No había otra opción. Solo podía ser obligado a salir a buscar suministros con 2 hombres y una mujer al tercer día después de que se agotara la comida, y sabía que esta era la mejor oportunidad para irme. Si no me iba entonces, sería aún más difícil irme más tarde. Le dieron a cada uno de nos dio un pequeño paquete de galletas y media botella de agua, y nos pidió que volviéramos antes del anochecer. Tomé a escondidas un cuchillo de fruta escondido en la cocina, llevé una mochila vacía y me preparé para salir. En ese momento Simon reemplazó a uno de los que originalmente salían con nosotros. En el camino me encontró en silencio y me preguntó sobre mi plan y mis pensamientos al dejar la querida nube. Después de que se lo dije bruscamente, aceptó rápidamente. Así nos separamos silenciosamente del equipo en busca de suministros. El viaje fue bastante emocionante. Apenas usé mi habilidad para aislar olores 4 veces para evitar una gran cantidad de zombies. Condujimos parando y arrancando. Finalmente llegamos a mi casa en el distrito este sanos y salvos por la noche. Fue ese día que Simon se enteró de que tenía la habilidad de aislar olores. Cuando lo supo simplemente levantó las cejas y no pareció muy sorprendido. También descubrí ese día que en realidad él también era un mutante y su habilidad era un espacio portátil. El distrito este era una zona de reciente desarrollo, bastante lejos del centro de la ciudad. Muchas propiedades inmobiliarias no se habían entregado. Aún no había terminado, así que cuando llegamos a casa, solo había docenas de hogares ocupados en toda la comunidad, y no había ninguna situación de vagabundos irrumpiendo en las casas de los propietarios. El apartamento 902 estaba desocupado, y solo estábamos los 2 en el 9º piso donde estábamos. No habíamos disfrutado de un momento tan tranquilo durante mucho tiempo, y me sorprendí aún más cuando Simon conjuró comida de la nada, la satisfacción de llenar nuestros estómagos y la sensación de seguridad en el nuevo hogar me hicieron sentir renacido. Sin embargo, lo que no esperaba era que esta noche fuera la noche en que escapamos del peligro, pero también la noche en que encontramos la muerte. Tomamos una decisión muy equivocada. Cuando estaba en la nube de ciervos número 1, en realidad, no había comido lo suficiente durante más de una semana, o comía 2 galletas comprimidas al día o un poco de pan mohoso. Simon no estaba en una situación mucho mejor, aunque tenía una gran cantidad de comida con él. No podía dejar que otros se enteraran, solo podía sacar un poco de chocolate o algo así para saciar su hambre cuando otros no prestaban atención, así que sintiéndonos un poco mareados por el hambre, lo primero que hicimos cuando regresamos al distrito este fue sacar una gran cantidad de comida deliciosa y comenzar a disfrutarla. Incluía 2 ollas calientes autocalentables, cerveza, carne a la parrilla, etc. Pero no esperábamos que este olor atrajera la atención de otros mutantes. Un equipo compuesto por 9 mutantes estaba buscando suministros en la comunidad. Uno de los mutantes tenía la capacidad de un agudo sentido del olfato y olió el aroma de nuestra comida a 1 kilómetro de distancia, así que esa noche perdimos la vida durante la resistencia. En mi tercer renacimiento, aprendí de las experiencias de las 2 veces anteriores e hice todos los arreglos temprano en adelante. Me mudé con éxito al distrito este con Simon, trayendo una gran cantidad de alimentos y suministros. Pasamos medio año en paz. Durante este periodo, toda la humanidad entró en una era de hambruna severa y la existencia de mutantes se convirtió en un hecho bien conocido. Algunas habilidades inesperadas también surgieron del deseo de comida. Algunas organizaciones descubrieron que las existencias en ciertos supermercados al comienzo del apocalipsis en realidad se habían comprado por completo hace mucho tiempo.
Además, hubo situaciones en las que las ventas de algunas farmacias y tiendas de conveniencia habían aumentado varias veces en un día determinado antes del apocalipsis. Entre los mutantes, la existencia de un supercerebro apareció a través de innumerables datos y códigos. El supercerebro descubrió que Simon y yo habíamos acumulado una gran cantidad de suministros antes del apocalipsis, y las propiedades asociadas con nosotros también fueron registradas una por una. Las varias mansiones de lujo de Simon en ubicaciones privilegiadas, así como los lugares donde trabajaba y vivía, finalmente, se descubrió nuestra residencia en el Distrito Este. Afortunadamente para ese momento, ambos teníamos cierta capacidad para protegernos. Mi habilidad había evolucionado hasta el punto en que podía aislarme. Olores y sonidos, y Simon también podía controlar el espacio y realizar teletransportación de corta distancia. La organización mutante tenía curiosidad acerca de por qué podíamos predecir la llegada del apocalipsis con antelación y acumular suministros. Creían que éramos culpables de apoderarnos de los recursos de supervivencia de otras personas acumulando una gran cantidad de suministros, y publicitaron ampliamente nuestros crímenes entre la gente. Como resultado, mucha gente común y mutantes nos persiguieron espontáneamente. Tal vez fue por el bien de la justicia o tal vez fue por los suministros que teníamos. Después de escondernos durante más de un año, finalmente fuimos atrapados. Un mutante psíquico nos controló. Después de obligar a Simon a escupir todos los suministros para evitar que se teletransportara y escapara, le cortaron los nervios craneales, dejándolo medio muerto. No querían que Simon muriera así. Después de todo, las personas con la capacidad de transportarse al espacio eran muy raras. Siempre que lo controlaran adecuadamente sería un almacén móvil. Y después de aprender a través de medios como ilusiones y tortura mental que yo era quien guiaba nuestras acciones, no solo me encarcelaron, sino que también me inyectaron una gran cantidad de alucinógenos. Intentando sacarme la verdad, durante un intervalo en las inyecciones, usé todas mis fuerzas para bloquear la visión del investigador, aumenté la dosis de la inyección para mí y finalmente morí en la mesa de investigación. En mi cuarto renacimiento, regresé de nuevo. Después de experimentar la muerte 3 veces antes, finalmente comprendí que cuando llega el apocalipsis, lo más aterrador no son los zombies, sino el corazón humano. La cuarta vez, un día antes del apocalipsis, llamé a la puerta de la habitación. 2901, el rostro familiar y atractivo de Simon apareció frente a mí. Frunció el ceño ligeramente y me preguntó, ¿quién eres? Respondí simplemente, soy tu vecino. ¿Qué ocurre? Puse los ojos en blanco y dije, puede que haya ocurrido algo últimamente, como una radiación térmica global que esté provocando un aumento de temperatura, o la propagación de una enfermedad infecciosa. Simon mostró una expresión de sorpresa al oír esto. Sabía que estos mensajes se los había dado su tío del Instituto de Investigación, así que se había preparado con antelación. Será mejor que no compres demasiados suministros en estos días, solo guarda comida para un mes en casa. Simon entrecerró los ojos y me miró, ¿escribiste esas palabras en la pared de mi casa? Asentí con honestidad, de todos modos, será mejor que canceles el pedido de hoy, te diré la verdad después de que la temperatura baje mañana y tu fiebre disminuya. Después de decir eso, sin esperar su reacción, rápidamente regresé a mi propia casa. Por la noche el pasillo siempre estaba muy tranquilo, y ya no había trabajadores extraños cargando suministros. Dejé escapar un suspiro de alivio. No tuve sueños esa noche. Temprano a la mañana siguiente, una fiebre alta repentinamente me golpeó. Junto con ella vino mi fiebre baja y dolor en todo mi cuerpo. Abrí mi teléfono, y muchas noticias actuales en él eran sobre personas convulsionando, teniendo fiebre alta o incluso desmayándose debido a la llegada de la temperatura alta. Ya fuera intencional o no, la aparición de los zombies estaba oculta. Por la noche, la temperatura alta había disminuido hace mucho tiempo, y la temperatura volvió a alrededor de 6 o 7 grados, según la experiencia de usar mi habilidad en los 2 renacimientos anteriores. Apenas podía sentir su presencia. Llamé a la puerta de Simon nuevamente y le conté bruscamente toda la historia, y lo obligué para intentar usar su habilidad. Sostenía una toalla helada en la frente con una mano y me miraba con una expresión como si yo fuera un idiota. No fue hasta que la toalla helada desapareció repentinamente de su mano durante los empujones que creyó lo que dije y detuvo la acción de cerrar la puerta. El primer paso fue pedirle a Simon que metiera todas las cosas utilizables y comestibles de su casa y la mía en su espacio portátil. Según la experiencia previa, el tamaño inicial de su espacio portátil era tan grande como una cancha de baloncesto, y también podía expandir su capacidad continuamente a medida que su habilidad subía de nivel.
El tiempo dentro también estaba congelado, las cosas permanecerían igual que cuando se pusieron, por lo que los seres vivos no podían almacenarse en él. En estos 2 días, compré algunos suministros en pequeños lotes uno tras otro y los coloqué en mis casas en Deer Cloud número 1 y en el distrito este cada vez. Hice todo lo posible para que pareciera un viaje de compras ordinario. No compré demasiadas cosas repetitivas y cambiaría deliberadamente a varios supermercados y tiendas de conveniencia. También traté de usar efectivo tanto como fuera posible para evitar salir. Todos los registros electrónicos, los suministros que compré, más las cosas en la casa de Simon, fueron suficientes para que los dos comiéramos durante 3 o 4 meses. Luego condujimos hacia los suburbios, había muchos mercados de verduras, tierras de cultivo y huertos privados. Las personas que vivían en esta área eran ancianos o personas con un bajo nivel de educación que se ganaban la vida cultivando. Generalmente no prestaban mucha atención a las noticias, ya que habían vivido en un lugar con una población escasa y aire fresco todo el año. Su tasa de incidencia de enfermedades también era menor. Salí del auto solo con una máscara y un sombrero y negocié con los vendedores. Usé efectivo para comprar varios sacos de verduras y algunas aves de corral que criaron ellos mismos. Luego, por separado, encontré varios hogares con tortas de arroz y compré 20 bolsas de arroz, harina y algunos granos diversos. Calculé cuidadosamente la cantidad comprada de cada hogar para tratar de no afectar sus propias reservas de alimentos. Durante este proceso, Simon se quedó en el auto todo el tiempo. Siempre que el espacio en el auto estaba casi lleno, ponía algunos de los suministros en su espacio portátil. Y los vendedores seguían cargando cosas en el auto, en la superficie, solo cargamos un auto de comida, pero en realidad, valía más de 3 autos, cuando nos íbamos todavía elogiaban la gran capacidad de nuestro auto. Más tarde, fuimos a cierto huerto privado, después de hacer una llamada telefónica, el dueño del huerto nos abrió la puerta con un parche antipirético en la frente, miró la capacidad de nuestra camioneta, nos quitó $6,000 y luego volvió a descansar sin importarle. Nosotros cuando se fue todavía se preguntaba por qué alguien tendría el interés de recoger frutas tan tarde hoy, cuando la gripe estaba tan severa. Después de que el dueño del huerto se fue, nos colamos en su pequeño almacén cercano. Nos llevamos 10 cajas de naranjas, 10 cajas de duraznos amarillos, 10 cajas de manzanas, 5 cajas de kiwis, 5 cajas de piñas, 12 cajas de fresas, 6 cajas de maracuyá y 10 cajas de cerezas. Cambiamos nuestro plan original y decidimos intentar no recoger las frutas de los árboles sino llevarnos las que ya habían sido recogidas. Después de todo, estas frutas recogidas no eran fáciles de conservar y todas se pudrirían pronto, mientras que las frutas de los árboles podrían durar más. Ya que al final tomamos más frutas de las esperadas, dejamos $20,000 en el almacén. Ya era tarde en la noche, las 2 de la mañana, regresamos a nuestra casa en el distrito este exhaustos. Después de que Simon terminó de hablar por teléfono con sus padres en el extranjero, le expliqué mi próximo plan. En los primeros días, no pudimos comprar demasiados suministros a gran escala, solo pudimos comprar en secreto un poco aquí y recolectar un poco allá como hoy, afortunadamente. Esta vez tuvimos una buena cosecha en los suburbios, aunque la variedad no era mucha, el arroz que compramos fue suficiente para que los dos comiéramos durante 1 año y medio, además de seguir recolectando comida. Lo más importante era obtener cristales de zombie y los cristales de zombie eran sustancias transparentes del tamaño de una uña que se formaban en el centro de la frente de un zombie, podían ayudarnos a los mutantes a mejorar nuestras habilidades. Sin embargo, no todos los zombies tenían cristales de zombie en sus cerebros, aproximadamente 1 de cada 4 o 5 zombies. Estaba muy familiarizado con el trabajo de desenterrar cristales de zombie. Primero inserta un pico en el cráneo del zombie, luego haz palanca y gíralo, y la materia cerebral blanca fluiría. Luego mete la mano con mis dedos y excava, y un cristal de zombie semitransparente aparecería en mi mano. Antes de esto, ya había abierto las cabezas de 3 zombies, pero no encontré nada, y Simon ya había vomitado mucho a mi lado. Y su mirada hacia mí también estaba ligeramente sorprendida, pero pronto se acostumbró al olor a pescado de la materia cerebral de zombie. Después de todo, él había presenciado con sus propios ojos la trágica escena de un zombie mordiendo a un niño pequeño. Hasta la muerte hace unos días. Ser misericordioso con los zombies era ser cruel con nuestros semejantes. Cada vez que matábamos a un zombie, intentábamos hacer lo mejor que pudiese para que sus heridas no le dolieran y evitar ser descubiertos. En los primeros días del apocalipsis, los cristales zombie aún no eran conocidos por la gente. De esta manera, pasamos las 2 primeras semanas de forma segura.
Todos los días salíamos a comprar provisiones y cazábamos algunos zombis solitarios. Además de comida, también conseguimos varias armas útiles. El pico era la herramienta en la que era más competente. Simon compró un cuchillo consagrado a través de sus conexiones. Era muy pesado, pero podía cortar hierro como barro con un solo golpe, podía cortar la cabeza de un zombi por completo. Esa tarde casi no había gente en la calle y los zombis comenzaron a aparecer en grupos, no pudimos encontrar ningún zombi solitario, así que tuvimos que recoger todas las medicinas de una farmacia ocupada por zombis y luego apresurarnos a casa. Cuando regresamos a la comunidad y no habíamos llegado al 9º piso, escuchamos el sonido de gente hablando y era muy familiar. Simon y yo intercambiamos una mirada y luego subimos las escaleras uno tras otro. Estaba un poco sorprendido. Abuelo, abuela. ¿Por qué están aquí sentados en mi puerta esperando donde mi abuelo, abuela, la hermana mayor de mi padre, la segunda hermana y la familia de mi tío, o mía, porque acabas de regresar? Tu teléfono ha estado inaccesible durante varias semanas. ¿Sabes que la casa que alquilaste en la querida nube número 1 ha sido ocupada por algunos hooligans? Afortunadamente recordé la ubicación de tu nuevo hogar, o realmente estaríamos sin hogar. La hermana mayor de mi padre me miró molesta, rápidamente abrió la puerta y nos dejó entrar. Hemos tenido hambre durante varios días, mira tu tez sonrosada. Te has estado escondiendo en esta gran casa, disfrutando solo, sin siquiera pensar en traer a tus abuelos a vivir aquí. Eres realmente poco filial. Mi tío me miró fijamente y dijo, me quedé un poco aturdido por un momento, pero después de todo, había experimentado la vida y la muerte varias veces. Rápidamente me calmé, innumerables consideraciones pasaron por mi mente y finalmente, fingí ser sumiso y les abrí la puerta. Cuando la puerta estaba a punto de cerrarse, le di a Simon, que acababa de llegar, una mirada significativa. En ese momento, realmente admiré mi propia previsión de alquilar también la casa de al lado. Al igual que en el primer apocalipsis, tan pronto como los 7 entraron en mi casa, comenzaron a mirar a su alrededor, mostrando miradas codiciosas y eligiendo sus propias habitaciones respectivamente. La única diferencia fue que la escena había cambiado de la querida nube número 1 a mi casa actual en el distrito este. Este dormitorio principal es para los abuelos, tu tío y yo viviremos en el segundo dormitorio contiguo, la hermana mayor y la segunda hermana de tu padre vivirán en el otro segundo dormitorio. Dormitorio, ese estudio es para Sam. ¿Quieres apretujarte con la hermana mayor y la segunda hermana de tu padre o vivir en la sala de estar? Mi tío dio órdenes en mi casa como si fuera el amo, no respondí a sus palabras pero volví a preguntar, abuelo, abuela, ¿no estaban en su ciudad natal? ¿Por qué vinieron a la ciudad? Mía, esto es tu culpa, no dijiste por teléfono que transferirías la casa a Sam. Este lugar también es nuestro hogar ahora. Vi que las cosas no han estado pacíficas recientemente, con todo tipo de plagas y gripe propagándose, así que traje a tu abuelo y abuela aquí a la ciudad. Después de todo, las instalaciones médicas en una gran ciudad son definitivamente mejores que las de nuestro pequeño lugar, ¿cierto? Mi tía Fiona interrumpió, cuando prometí transferir la casa a su hijo. No dije por teléfono que lo pensaría, porque se convirtió en una historia diferente cuando salió de su boca. El desarrollo de la situación no parecía ser el mismo que en los 2 renacimientos anteriores. ¿Podría ser que la variable esta vez fuera causada por mi tono demasiado suave al tratar con Fiona? Lo pensé una y otra vez, y esta era la única posibilidad. Mi abuelo y mi abuela, que habían vivido en un lugar pequeño toda su vida, estaban sentados en el sofá de mi casa en este momento, mirándome fríamente. Varios sonidos de gorgoteo provenían de sus estómagos. Sam probablemente tiene hambre, ve a buscar algo de comer para él, me dijo el abuelo sin cambiar su expresión. Entendí que en realidad él mismo tenía hambre, pero tuvo que usar a otros como excusa para satisfacer sus propios deseos. Este era un truco común usado por los ancianos de mi familia. Aunque los odiaba en mi corazón, no quería tener una pelea con ellos en la superficie. Después de todo, todavía era muy débil ahora, y había muchas maneras de lidiar con ellos. No necesitaba elegir la que dañaría a los demás sin beneficiarme a mí mismo. Me compuse y fui a la cocina con un sonreí para conseguir algo de comida. Mi tía y mi segunda tía intercambiaron una mirada y luego me siguieron. La comida que Simon y yo dejamos en casa no era mucha, probablemente suficiente para comer durante una semana. Teníamos miedo de que pudiera suceder algo inesperado cuando saliéramos a buscar provisiones un día y no tuviéramos la oportunidad de rezar, o que Simon y yo nos separáramos y uno de nosotros regresara solo. Por eso discutimos dejar comida para una semana en casa.
abrí el refrigerador, saqué algunas botellas de leche y un pequeño trozo de pan y estaba a punto de salir. Cuando mi tía y mi segunda tía vieron esto, fruncieron el ceño y dijeron: ¿cómo puedes tomar una cantidad tan pequeña de comida? ¿Eres reacio a darles comida a tus abuelos? Respondí con calma: les daré estas cosas primero para saciar su hambre por ahora. Después de todo, todavía tomará un tiempo cocinar la comida cocinada. Sus expresiones se suavizaron un poco cuando me escucharon decir eso. Después de que llevé la leche y el pan a la sala de estar, ya habían hurgado por la cocina. Solo encontraron 6 paquetes de fideos instantáneos, 3 paquetes de hojas de mostaza encurtidas, 3 latas de carne, una lata de duraznos amarillos y media bolsa de arroz. ¿Por qué? ¿Hay solo esta poca comida? Probablemente no sea suficiente para tantos de nosotros. No importa, Mía tiene mucho dinero, siempre encontrará la manera de conseguir algo de comida. Mi segunda tía y mi tía susurraron entre sí: por cierto, Mía, ustedes los jóvenes siempre están hablando de perder peso. Creo que deberían comer menos para la cena, déjenles cocinar en la cocina a ustedes. Su segunda tía y yo iremos a descansar un rato. Asentí obedientemente con la cabeza mientras me burlaba en mi corazón. Calculé la cantidad. Saqué la mitad del arroz y comencé a cocinarlo, agregando solo una pequeña cantidad de agua. Durante este tiempo, también saqué la lata de duraznos amarillos y se la di de comer. Efectivamente, se habían terminado toda la comida que saqué antes de que el arroz estuviera completamente cocido. Cuando el arroz estuvo listo, saqué las latas de carne y las hojas de mostaza encurtidas. El arroz estaba un poco crudo, pero probablemente tenían tanta hambre que ni siquiera se dieron cuenta. Pronto, toda la comida se acabó en un abrir y cerrar de ojos. Era de noche. Me senté en el sofá de la sala de estar con un libro en la mano. La puerta del baño se abrió y se cerró, y luego se abrió y se cerró de nuevo. Supe que habían empezado a tener diarrea. Mi abuelo y mi abuela preferían a los niños sobre las niñas y amaban más a su nieto. Ese pequeño trozo de pan ya se lo había comido ese mocoso de Sam solo. No habían comido bien en mucho tiempo. Bebieron leche fría con el estómago vacío. Ya eran intolerantes a la lactosa, y con la lata de durazno amarillo y el arroz poco cocido en sus estómagos, a menos que sus estómagos fueran de hierro, seguramente tendrían dolor de estómago. Ay, ¿qué nos diste de comer, mocoso? ¿Por qué todos tenemos diarrea ahora? Mi tía mayor, que tenía mal carácter, se puso furiosa cuando me vio sentada en el sofá sana y salva. Yo tampoco lo sé. ¿Podría ser que comiste demasiado de repente porque tuviste hambre durante demasiado tiempo? Fingí ser inocente. Probablemente sea el problema con la leche. No estamos acostumbrados a beber esas cosas, y la bebimos con el estómago vacío. Tenía tanta hambre que lo olvidé por un momento. Deberíamos haber comido algo primero antes de beber la leche, dijo mi tía, que era algo sensata, mientras se sujetaba el estómago. En ese caso, ¿tienes algún medicamento antidiarreico? Mira cómo has hecho que tu abuelo y tu abuela tengan diarrea. Los dos ancianos, cuyos rostros ya estaban pálidos por el hambre, ahora estaban aún más débiles y pálidos. En secreto me regodeé en mi corazón, pero mostré una expresión de preocupación en mi rostro y dije: no hay medicina en casa, de lo contrario, saldré ahora a ver si puedo comprar algunos, luego iré y volveré rápido. Y por cierto, a ver si puedes comprarme algunos paquetes de cigarrillos. Sam salió de la habitación en ese momento. Era el único entre ellos que estaba bien. Eran casi las 10 de la noche. Si fueran tiempos normales estaría bien, pero ahora había zombis corriendo salvajemente afuera. No solo no les preocupaba que saliera sola como una chica, sino que incluso me pidieron que trajera cigarrillos. El último rastro de afecto que tenía por estos familiares se desvaneció en ese momento. Después de salir de la casa, bajé varios escalones vigorosamente y luego me di la vuelta en secreto y abrí la puerta de enfrente con la llave. Simon, que estaba sentado en la sala de estar, levantó la vista cuando escuchó el sonido de la puerta abriéndose. Interrumpí las palabras que estaba a punto de decir y rápidamente dije: dame algo de comer primero. No he comido nada desde que regresé a la comunidad. Los mutantes tienen hambre más fácilmente que la gente común. Simon sacó varias albóndigas de arroz chinas humeantes y leche de soja de su espacio mientras levantaba las cejas y me miraba. Son mis parientes, ahora se han apoderado de mi casa. Les hice beber leche fría y les dio diarrea. Dije que les compraría medicinas y aproveché para escabullirme. Pelé las hojas de las albóndigas de arroz chinas y olí el fragante aroma del arroz glutinoso. Había estado esperando en la fila en una tienda de bocadillos durante una semana para comprar estos. Sus albóndigas de arroz chinas eran las más auténticas. Compré 20 a la vez. Todas eran albóndigas de arroz chinas con yemas de huevo saladas y carne. Cuando tomé el primer sorbo de la leche de soja,
de repente recordé que tenía que bloquear el olor, aunque el olor de las albóndigas de arroz chinas no era muy fuerte, quién sabía qué cosas inesperadas podrían pasar, era mejor estar seguro. Entonces, ¿cuál es tu plan a continuación?, preguntó Simon. Naturalmente tenía un plan. En los primeros días de la apocalipsis, este lugar era sin duda un lugar seguro, muy adecuado para que siguiéramos fortaleciéndonos y recolectando suministros. Si cambiamos de lugar con facilidad, habría muchas variables y no quería arriesgarme fácilmente. No podía seguir ocultándome de ellos y viviendo al lado, sería fácil que me descubrieran cada vez que entraba y salía, así que la mejor manera era obligarlos a irse. Si fuera durante el renacimiento anterior, cuando nos conocíamos bien, podría decirle a Simon mis verdaderos pensamientos sin dudarlo. Pero ahora solo éramos compañeros que se acababan de conocer. No quería que estuviera en guardia contra mí desde el principio y pensara que era una persona de sangre fría y despiadada. Vayamos paso a paso, no te preocupes por ellos por ahora, deberíamos ir a recolectar cristales y suministros de zombie como siempre, respondí. Temprano a la mañana siguiente Simon y yo salimos en silencio y no regresamos a la comunidad hasta la noche. Esta vez, recogimos los suministros de una tienda de conveniencia a más de 10 kilómetros de distancia, el dueño de la tienda debía haber huido hace mucho tiempo. La puerta de la tienda estaba cerrada y todo estaba intacto. El único problema era que había más de una docena de zombis reunidos afuera. Tras observar atentamente los alrededores, usé mi habilidad y colaboré con Simon para eliminarlos uno por uno. Además de todo lo que había en la tienda, también recogimos 5 cristales de zombie. Al igual que la última vez, Simon subió poco después de que yo regresara a la habitación 901. ¿Por qué regresaste tan tarde?, preguntó Sam, levantando el sofá de un salto al oír la puerta abrirse. Frunció el ceño al ver que no tenía nada en las manos y preguntó. En cuanto salí de la comunidad, me persiguieron esos monstruos devoradores de hombres. Tuve que esconderme en un callejón hasta la mañana siguiente para atreverme a regresar. Por suerte encontré esto, luego saqué una pequeña caja de pastillas para la enteritis trituradas de mi bolsillo. Sam miró la medicina en mi mano, dijo inútil, enojado, y luego regresó a su habitación. En este momento, Fiona se acercó con una sonrisa en su rostro, casualmente tomó la caja de medicina de mi mano y me dijo, Mia, solo queda un poco de arroz en casa, me temo que tendremos hambre mañana después de que terminemos de comerlo hoy, tienes que pensar en una manera. Miré los paquetes restantes en la mesa del comedor, ya se habían comido los 6 paquetes de fideos instantáneos. Fiona notó mi mirada y rápidamente explicó, los estómagos de tu abuelo y abuela estaban vacíos después de tener diarrea ayer, clamaban por comida. Así que cociné todos los fideos instantáneos restantes. ¿Sabes por qué les diste leche a tu abuelo y abuela para beber? Puse los ojos en blanco en mi corazón, pero fingí ser amable con ella y dije, ay, tía, sabes que no es fácil comprar comida en este tiempo, es demasiado peligroso afuera, hay gente infectada, ¿tienes dinero? No, ¿por qué no vas y les compras algo a los vecinos? No creo que no estén dispuestos a vender si les ofreces más dinero. Bueno, está bien, entonces iré a intentarlo mañana por la mañana. Dormí brevemente en el sofá de la sala de estar. Temprano a la mañana siguiente, llamé en secreto a Simon y salí. Esta vez tuvimos suerte, encontramos varios zombis solitarios en un parque y recolectamos un total de 7 cristales de zombie. Al absorber la energía de un cristal de zombie cada día, podía sentir vagamente que mi habilidad estaba a punto de subir de nivel. Cuando llegué a casa por la noche, saqué simbólicamente 3 paquetes de galletas y un montón de verduras verdes. Efectivamente, una cantidad tan pequeña de comida trajo sus quejas. Cociné gachas con las verduras verdes y el arroz restante y desgarré el pan. Cuando llegó la hora de comer, solo obtuve menos de medio tazón. No estaba enojado porque ya había comido hasta saciarme antes de llegar a casa. Por un tiempo después, seguí el mismo patrón, fingí salir a comprar comida, pero en realidad, salí con Simon a recolectar cristales y suministros de zombies y cada vez solo traía algunas cosas, ya sea algunas frutas podridas que encontré en el mercado de verduras abandonado o pan que estaba a punto de caducar. En poco tiempo, esos pocos de ellos se habían vuelto cetrino y demacrado, mientras que yo todavía tenía la piel clara con un brillo rosado, lleno de energía todos los días, sin mostrar signos de tener hambre en absoluto. Naturalmente comenzaron a sospechar de mí, pero como una vez mi tío y mi tía me siguieron en secreto y fueron asustados por un pequeño zombi antes de que hubieran caminado 500 metros fuera de la comunidad, nunca se atrevieron a seguirme fácilmente de nuevo. Por un lado, estaban seguros de que estaba comiendo a escondidas afuera, por otro lado,
tenían miedo de los zombis afuera y no se atrevieron a salir. Sabía que el momento de obligarlos a irse llegaría pronto. Esa noche, como de costumbre, solo traje media bolsa de bollos duros al vapor. Mi tío y los demás, que ya estaban hambrientos, no tuvieron fuerzas para regañarme, en cambio. Comenzaron a devorar y pelear por los pocos trozos de comida que quedaban. En poco tiempo, hubo un golpe en la puerta de la sala de estar. Don, todos se miraron preguntándose quién podría estar en la puerta en este momento. Sam, que estaba más cerca de la puerta, miró afuera por la mirilla. Un rostro pálido con la piel agrietada apareció de repente frente a él. No había pupilas en los ojos y una gran boca llena de colmillos. El cuero cabelludo de Sam se entumeció y se desplomó en el suelo. Murmuró: «Hay zombis afuera de la puerta». Todos estaban aterrorizados. Entonces mi tío corrió a la puerta para confirmar y dijo con una cara pálida: «Hay 3 zombis afuera de la puerta, el sonido es de ellos golpeando la puerta, porque subieron los zombis». «¿Aquí? ¿Este es el piso superior?», preguntó mi tía mayor desesperada. «Si hay zombis en nuestro piso, debe haber zombis en los pisos inferiores». Fiona pareció pensar en algo e inmediatamente corrió a la ventana para mirar hacia abajo, y efectivamente vio más de una docena de zombis reunidos abajo en la comunidad. «¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? No quiero morir». Mi segunda tía entró en pánico. «No te preocupes, tenemos 2 puertas bloqueándolas, estos monstruos no pueden entrar», Fiona la consoló. Yo burlé suavemente, casi inaudiblemente, y luego fingí parecer ansioso y dije: «Incluso si estos zombis no pueden entrar por un tiempo, si estamos atrapados aquí todo el tiempo y no hay comida, ¿todavía estamos condenados?». Todos se pusieron a pensar. «Mia tiene razón, no podemos ser bloqueados aquí por estos monstruos, tenemos que encontrar una manera de escapar». Mi tío, después de pensarlo cuidadosamente, sorprendentemente estuvo de acuerdo con mi idea. «Entonces, ¿a dónde podemos ir? Es tan caótico afuera, debe haber mucha gente infectada, aunque aquí no hay comida, todavía es relativamente seguro», dijo mi segunda tía con cara de tristeza. «De hecho conozco un lugar cercano que es seguro y tiene comida», dije de repente. «Hace 2 semanas, cuando salí a buscar comida, encontré una tienda de fideos a unos 2 kilómetros de aquí. La puerta estaba cerrada, abrí la ventana y todavía había mucha comida dentro». «Bien, sabía que no parecías tener hambre en absoluto, en realidad. Estabas escondiendo comida afuera a nuestras espaldas, eres tan egoísta como tus padres». «Está bien, ahora no es el momento de hablar de esto, salgamos primero». Mi tío me dio una mirada venenosa. «Pero el problema es que hay zombis afuera de la puerta y abajo. ¿Cómo podemos salir?». Mi abuelo, que no había dicho nada a nuestro lado, me miró y estaba a punto de decir algo. De repente, hubo un golpe afuera de la puerta. Mi tío fue a revisar de nuevo. Después de observar por un rato, nos dijo: «Es el vecino de enfrente. Sostiene un cuchillo largo y ha cortado estos pocos zombis en la puerta. Ahora está a punto de correr escaleras abajo». Cuando Sam escuchó esto, se levantó inmediatamente del suelo. «Genial, entonces deberíamos bajar rápido también, de lo contrario, si nos demoramos demasiado, habrá más y más zombis abajo». «No te apresures, podemos bajar después de que baje unos pisos más, en caso de que lo muerda un zombi en el camino, todavía tenemos tiempo para regresar». Mi tía agarró el brazo de Sam y dijo rápidamente: 20 minutos después, los 8 empacamos algo de equipaje brevemente y escapamos de la comunidad. De hecho, aparte de los zombis que fueron asesinados por Simon y la mayoría de los zombis que fueron atraídos por el escaleras abajo, solo nos encontramos con 3 o 5 zombis solitarios en el camino. Aún así, mi tía, la tía mayor y la segunda tía todavía gritaban y estaban demasiado asustadas. No sabían que esto solo atraería a más zombis, como estaba planeado. Los guié en círculos, alejándonos cada vez más de la comunidad y también más lejos del área que Simon y yo habíamos despejado. Así es, los más de una docena de zombis de abajo y los 3 de arriba fueron atraídos deliberadamente aquí por Simon y yo para obligarlos a salir. No planeé llevarlos a esa tienda de fideos, aunque realmente existía tal lugar. No era tan confiable como dije. Sabía que mis parientes eran extremadamente codiciosos. Por lo general, esas personas no actúan hasta que ven los beneficios. Solo haciéndoles creer que hay un lugar mejor estarán dispuestos a abandonar el área segura, y el poco de comida que traía todos los días era el cebo para atraerlos. Gira a la izquierda en la siguiente calle y luego gira a la derecha y camina recto durante unos 800 metros. Había varios zombis que Simon y yo habíamos colocado allí, con los dientes arrancados y un brazo o pierna cortados. Ese también era el lugar donde planeaba separarme de ellos. Después de dejarlos, regresaría por la ruta original. Volvería a la comunidad y viviría en la casa de al lado con Simon. Calculé que no lo harían. Regresaron después de separarse de mí porque en sus mentes, esta comunidad ya no era segura,
e irían a la tienda de fideos que mencioné, incluso si regresaran, no. Podrían entrar sin la llave, y no habría otra situación en la que volviera para abrirles la puerta. Originalmente en solo 5 minutos más, podría deshacerme de este grupo de vampiros, pero inesperadamente, ocurrió un accidente, cuando aceleré mi paso y los dejé atrás por un par de cientos de metros para llegar al lugar designado. Los zombis que originalmente estaban dispuestos allí habían desaparecido, y fueron reemplazados por varias personas vivas. ¿Podría ser que Simon me hubiera traicionado? No, no podía ser. Mi primera reacción en mi corazón se disipó de inmediato. Simon no tenía ninguna razón para traicionarme, y habíamos pasado por dificultades juntos 2 veces, sabía qué clase de persona era. Dejé de correr y evalué a las personas que me habían rodeado, no muy lejos detrás de mí. Sam, mi tío y los demás acababan de alcanzarme, eran ellos. Mis pupilas se dilataron rápidamente y mi cuerpo comenzó a tensarse cuando vi claramente quiénes eran. Las personas frente a mí no eran otros que el grupo que nos había matado a Simon y a mí después de mi primer renacimiento. Podía reconocerlos incluso si estuvieran reducidos a cenizas. No los conocía profundamente ya que solo había tenido un breve encuentro con ellos. La mujer alta y de cabello corto frente a mí, que entrecerraba los ojos y me evaluaba, era una usuaria de habilidades que podía manipular rayos cada vez en batalla. Primero usaría su habilidad para adormecer el cuerpo del enemigo con electricidad, haciéndolos incapaces de moverse libremente. Era una mujer muy poderosa y parecía ser la líder de este grupo de usuarios de habilidades. La chica un poco más baja a su lado tenía un agudo sentido del olfato. Fue por ella que nos descubrieron antes. Entre los 3 hombres restantes, uno tenía una mutación de velocidad y el otro tenía una mutación de fuerza. El último hombre con una cicatriz en la cara era una persona común, pero era más brutal que los usuarios de habilidades. Era decisivo al matar y en mi primer renacimiento tanto Simon como yo perdimos la vida en sus manos. Oh, tanta gente ha venido. El hombre calvo con un tatuaje en el brazo izquierdo nos miró juguetonamente. ¿Ustedes también están buscando esa tienda de fideos, Sam, que acababa de llegar?, preguntó vacilante. ¿Qué tienda de fideos? Estamos aquí para buscar cristales de zombis. Deberían agradecernos por deshacernos de estos zombis por ustedes, de lo contrario sería muy peligroso para ustedes correr aquí de esta manera. Otro hombre fuerte se apoyó contra la pared y se rió. Vamos, Jack, deja de bromear. La mujer de pelo corto fulminó con la mirada al hombre llamado Jack y luego nos miró fijamente y preguntó, ¿alguno de ustedes es un usuario de habilidades? ¿Usuario de habilidades? ¿Qué es un usuario de habilidades?, preguntó mi tío confundido. La mujer de pelo corto y Jack intercambiaron una mirada, luego nuestros cuerpos se entumecieron e inmediatamente colapsamos al suelo. Jack apareció instantáneamente frente a nosotros y una daga brillante apuñaló a Sam, muslo. Sam dejó escapar un grito doloroso y un charco de líquido se filtró repentinamente de sus pantalones. No hay necesidad de esto, hermano, ni siquiera te he apuñalado todavía, porque te orinaste en los pantalones de miedo. Jack se burló. Las otras 4 personas estallaron en carcajadas cuando vieron esto. Parece que no lo están fingiendo. Todos son personas comunes, de hecho, llevémoslos. La mujer de pelo corto dejó esta frase y se preparó para irse. Media hora después, nos ataron las manos, nos taparon la boca con cinta adhesiva y nos arrojaron al maletero de una camioneta. En el auto vi a Simon, que estaba inconsciente. No sé cuánto tiempo condujo el auto, pero nos llevó a una zona de villas en ruinas. Solo más tarde supe que nos habían secuestrado para usarnos como esclavos cerdos. Unos 3 meses después del apocalipsis, casi todos los usuarios de habilidades descubrieron sus propias habilidades. Como resultado, el orden original ya no existía y la moral social, la igualdad y los derechos humanos fueron aniquilados instantáneamente. Muchas personas mediocres e incluso algunos vándalos de bajo nivel vieron crecer sus ambiciones rápidamente después de obtener un poder increíble, poder, belleza, deseos materiales. Muchas cosas que antes no podían tocar ahora estaban a su alcance. Mientras movieran sus manos, nadie podría contenerlos. En esta era, los fuertes gobernaban. Cuando los usuarios de habilidad descubrieron la función de los cristales zombie, el fanatismo de todos por esta pequeña cosa del tamaño de una uña era comparable al de los diamantes antes del apocalipsis. Por lo que cazar zombies se convirtió en algo que los usuarios de habilidad e incluso la gente común estaban ansiosos por hacer, porque los cristales zombie no solo se podían usar para mejorar habilidades, sino que también se podían intercambiar por suministros. Sin embargo, aquellos que eran impulsivos a menudo subestimaban los peligros potenciales. Cuando una gran cantidad de usuarios de habilidad y gente común fueron infectados y asesinados por zombies durante el proceso de caza, otro grupo de personas surgió en este mundo.
los señuelos zombie, también conocidos como esclavos cerdos. Se utilizaron señuelos zombie como cebo para atraer zombies a la trampa preparada de antemano por los usuarios de habilidades. Sonaba simple, pero de hecho era extremadamente peligroso. La mayoría de los esclavos cerdos eran personas comunes sin la fuerza para defenderse. A menudo se veían fácilmente rodeados por demasiados zombies al atraerlos. En segundo lugar, al atraer a los zombies a las trampas, también se veían fácilmente afectados por los ataques de los usuarios de habilidades porque no podían evitarlos a tiempo. Ya era bueno si la mitad de los cebos zombie enviados pudieran regresar. Esta era una habitación tosca de unos 30 a 40 metros cuadrados, el suelo estaba lleno de cartón y envases de plástico desechados. Había alrededor de 11 o 12 personas sucias sentadas apáticamente sobre el cartón, incluidos hombres y mujeres, viejos y jóvenes. Nos miraron y luego se sentaron allí aturdidos. Uno de los hombres de mediana edad se rascó la espalda, sacó un insecto negro del tamaño de una semilla de sésamo y se lo metió en la boca sin siquiera mirarlo. Mi tía y los demás curvaron los labios con disgusto cuando vieron esta escena después de que nos arrojaran a la habitación. La puerta estaba cerrada. Simon seguía inconsciente, frunciendo el ceño elegantemente mientras lo arrojaban a la esquina. Varios jóvenes miraban al inconsciente Simon con malas intenciones y estaban a punto de levantarse y acercarse. Pensé para mí mismo, esto no es bueno. Inmediatamente me paré frente a Simon y los miré ferozmente. Con mi condición física actual, no sería un problema lidiar con ellos. Después de todo, las funciones físicas de los usuarios de habilidades también evolucionarían, pero sabía que este no era el momento de revelar mi verdadera fuerza por capricho. Cuando estaban a punto de acercarse, un hedor repugnante emanó de Simon y de mí. Este era un olor que había guardado, recogido de un zombi que había estado muerto durante casi una semana. Maldita sea, tú también te ves limpio, pero ¿por qué apestas tanto? Los jóvenes con malas intenciones olieron el hedor cuando estaban a 1 metro de nosotros, se taparon la nariz y siguieron retrocediendo, maldiciendo mientras volvían a sentarse. Por la noche, se abrió la puerta. El hombre calvo con un tatuaje en el brazo entró con una bolsa de pasteles de salvado y botellas de agua mineral. No peleen por ello, una porción para cada persona. Aunque dijo eso, las cosas en la bolsa se dividieron rápidamente. Mi tío, mi tía mayor y los demás parecieron desdeñar agarrar tales cosas y simplemente se sentaron allí mirándolas con disgusto. Sostuve los 2 pasteles de salvado y una botella de agua que acababa de agarrar. Solía comer mucho este tipo de cosas, cuando tenía hambre durante mi escape. Incluso mordí corteza de árbol. Los pasteles de salvado estaban muy duros. Incluso cuando los remojé en agua en mi boca y los tragué, me rascaron la garganta. Después de terminar rápidamente un pastel de salvado, cuidé de Simon a mi lado. 1 hora más tarde, Sam me preguntó con rudeza, oye, ¿vas a comerte ese pastel de salvado que tienes en la mano? Este pastel es para él. Miré a Simon. Bien, estás tomando partido, seguro. Lo que dijo mi madre es cierto, eres un delincuente de nacimiento. Fiona pinchó torpemente el brazo de Sam y luego dijo con rectitud, Mía, esto es tu culpa. Él es un forastero y nosotros somos tus parientes. Sam tiene hambre, así que dale el pastel de salvado. Cuando terminó de hablar, el estómago de Fiona gruñó, él no es un forastero, es mi novio. Les dije con calma, ¿novio? ¿Cuándo tuviste novio? ¿Por qué no nos lo has dicho? Mi tía mayor no lo creía del todo. Esta persona me parece familiar. Oh, lo recuerdo, no es el vecino de enfrente. Mi tío lo había visto por la mirilla antes. Bien, ahora lo entiendo. No me extraña que salieras a buscar comida a menudo durante todo un día. Debes haber estado yendo a escondidas a la casa de ese hombre salvaje enfrente para disfrutar de la buena comida y bebida. Fiona de repente se dio cuenta y dijo con una cara fría, en este punto, no tenía sentido ocultarlo más, así que lo admití directamente. Sí, es cierto, comía y bebía bien en la casa de enfrente todos los días y luego deliberadamente traía algunas sobras para ti. Cosa sin corazón, eres tan cruel. Definitivamente recibirás tu merecido. No me extraña que tus padres murieran tan pronto. Fiona me señaló y maldijo. Fiona, parece un poco tarde para que lo entiendas ahora. En lugar de intentar aprovecharte de mí, será mejor que pienses en cómo confiar en ti misma para ayudar a tu hijo a salir adelante. Por cierto, hay tantos hombres aquí. Si estás dispuesta a sacrificarte para complacerlos, tal vez alguien esté dispuesto a darte algunos pasteles. Mía, estás yendo demasiado lejos. ¿Cómo te atreves a insultar a mi madre? Déjame darte una lección, perra. Sam se levantó y corrió hacia mí. Cuando vi esto, no lo esquivé a toda prisa. En cambio, cuando él estaba a punto de acercarse, agarré el pastel de marca y lo esquivé hacia el grupo de personas.
Luego lo pateé suavemente hacia el grupo de personas acurrucadas contra la pared. Estos señuelos zombies estaban apiñados para mantenerse calientes debido al clima frío. Cuando Sam fue pateado por mí, en lugar de moverse a un lado, inmediatamente extendieron sus manos y agarraron a Sam. Al segundo siguiente, ante los ojos atónitos de mi tía y los demás, más de una docena de manos grandes comenzaron a quitarle rápidamente la ropa a Sam. Cuando mi tío vio esto, rápidamente subió con su familia para ayudar. En menos de un minuto, Sam había perdido una chaqueta de plumas y un par de pantalones largos en la multitud. El cuello de Fiona estaba roto y mi tío y mi segunda tía perdieron un zapato cada uno. En el caos, Simon abrió lentamente los ojos. Después de dejarnos morir de hambre durante 2 o 3 días, la mujer de pelo corto finalmente nos envió a atraer a los zombies. La camioneta nos llevó a las cercanías de un hospital. Este hospital no era grande y las paredes exteriores parecían estar en mal estado. Varios trozos del yeso de la pared se habían caído al bajar del coche. Vi a varias personas reunirse involuntariamente, y en el medio había un hombre con gafas de media montura y aspecto normal. Bruce, déjame estar en tu grupo. Bruce, llévame contigo. Mi viejo problema ha vuelto a estallar últimamente. Me duelen las rodillas durante el día y no puedo correr rápido. Los zombies me atraparán fácilmente. Bruce, en cuanto escuché este nombre me sentí un poco familiar. Entonces, como si hubiera tocado cierto interruptor, todo mi cuerpo empezó a sentir frío. La palabra Bruce se hacía cada vez más grande en mi mente y luego se superponía con la figura en cierto recuerdo. Era él, el segundo asesino que nos hizo huir y causó nuestras muertes, el usuario de habilidades con un supercerebro. Pero, ¿por qué estaba aquí? ¿Acaso fue capturado también como una persona normal como nosotros o tenía otros motivos? Reprimí mi cuerpo tembloroso y lo observé sutilmente por el rabillo del ojo. ¿Qué te pasa, Mia? Simon notó mi inquietud. Aislé los sonidos circundantes y me moví mi boca imperceptiblemente para explicarle la situación. Él sujetó mi hombro con su cálida mano grande. No tengas miedo, no puede representar una amenaza para nosotros por ahora, y ¿no recuerdas que no dejamos ningún rastro de recolección de suministros esta vez? Después de escuchar las palabras de Simon, me sentí un poco más a gusto. Más de 20 de nosotros fuimos enviados a las profundidades del hospital por turnos, mientras que los 5, incluida la mujer de pelo corto, estaban al acecho en la entrada principal, esperando que atrajéramos a los zombies. Bruce tomó la iniciativa y caminó hacia el departamento de emergencias. Le indiqué a Simon que fuera en otra dirección donde no hubiera nadie. Pronto nos encontramos con 4 zombies con batas de hospital en el pasillo. En lugar de darnos la vuelta y correr, los enfrentamos de frente. Simon sacó el cuchillo y el pico de su espacio portátil. Comenzamos a matar a los zombies. A medida que nuestras habilidades seguían mejorando, nuestra demanda de cristales de zombie también se hizo cada vez mayor. Aunque Simon todavía tenía más de 30 cristales de zombie en reserva en su espacio, no sabíamos cuánto tiempo estaríamos encarcelados. Así que intentamos recolectar en secreto algunos cristales de zombie más cada vez que teníamos la oportunidad. Después de estimar que el tiempo casi se acababa, guardamos nuestras armas y llevamos a los 7 u 8 zombies restantes hacia la entrada del hospital. 3 horas después, fuimos transportados de regreso en la camioneta nuevamente. En este momento, 6 personas ya estaban desaparecidas del auto. 4 de ellas fueron mordidas y las otras 2 no regresaron en absoluto. Sorprendentemente, los miembros de mi familia estaban todos sentados en el auto intactos, aunque todos tenían moretones en la cara. Resultó que debido a que tenían miedo de los zombies, tan pronto como entraron al hospital encontraron un lugar apartado para esconderse. Volvieron a salir cuando el tiempo casi se acababa. Cuando la mujer de pelo corto y los demás vieron que 7 personas entraron para atraer a los zombies, pero no había zombies siguiéndolos en absoluto, naturalmente estaban furiosos y les dieron una buena paliza. Aunque los 5 eran brutales, nadie se atrevió a huir. La razón era simple: con un usuario de habilidad con un agudo sentido del olfato y un usuario de habilidad con velocidad, no importaba lo rápido que corrieras, podían atraparte. Así que Simon y yo nos quedamos en este equipo de atracción de zombies durante más de 2 meses. Durante este periodo, se capturó a mucha gente nueva para reponer el número de personas y las caras cambiaban una y otra vez. Mi tía mayor, mi abuelo y mi abuela también se infectaron porque los zombies los arañaron. Mucha gente también murió de hambre y enfermedad. Ahora no había mucha comida disponible y la comida que nos daban era cada vez menor. Quedaban pocas personas mayores y también comenzamos a conocer a Bruce gradualmente.
Esa tarde el hombre llamado Jack regresó corriendo del exterior. Encontré un centro comercial a 15 kilómetros de distancia. Había bastantes zombis reunidos dentro, al menos 500 o 600. Jack gritó emocionado, ¿hay tantos? Genial, mi habilidad finalmente se puede mejorar. Una dulce mujer. La voz respondió sí, no sé por qué, pero la probabilidad de que aparezcan cristales zombie ha sido cada vez menor en los últimos 2 meses, varias veces, solo encontramos 4 o 5 cristales zombie entre 20 o 30 zombies, lo cual no es suficiente para que los 4 nos dividamos. Me pregunto si ese grupo de esclavos cerdos los escondió en secreto. El hombre con un tatuaje en el brazo dijo con saña, está bien, no registres sus cuerpos cada vez que vayan a recuperar los cristales zombie, ya que encontramos tantos zombies esta vez, deberíamos planear cuidadosamente cómo atraparlos a todos a la vez. Después de todo, con un número tan grande, no será fácil para nosotros lidiar con todos a la vez. Sí, jefe, por cierto, jefe. Encontré que hay un hombre entre los esclavos cerdos que es bastante inteligente, parece gentil y débil, pero siempre puede sobrevivir sano y salvo. Las personas que lo siguen tampoco han resultado heridas. Probablemente tenga algunas habilidades. ¿Qué tal si lo llamo y le pregunto si tiene alguna idea? ¿Te refieres a ese tipo con gafas? Bien, sácalo. Después de que se abrió la puerta, llamaron a Bruce. Antes de irse, lo miré y moví mis labios ligeramente. Porque temían que otros usuarios de habilidades llegaran primero. El plan para asediar el centro comercial se decidió rápidamente. El centro comercial tenía un sótano. Planeaban instalar bombas caseras en el sótano. Después de la instalación, dejarían que cierto esclavo cerdo atrajera a todos los zombis. Después de que todos los zombis fueran asesinados por la explosión, podrían entrar y recoger los cristales zombie. El plan era simple, pero había varios puntos clave que no eran fáciles de implementar. El primero fueron las bombas, que era un poco lento como un loco queriendo morir con él, e incluso derribó a muchos otros cebos zombie que estaban a punto de entrar. Una distancia de más de 500 metros podría tomarle a una persona común 3 minutos cubrirla, pero para un usuario de habilidad, era solo cuestión de una docena de respiraciones. No mucho después de que la mujer de pelo corto y los demás entraran al centro comercial, se escuchó un sonido más ensordecedor, los otros que aún corrían. Se detuvieron en seco de inmediato y miraron fijamente el fuego furioso frente a ellos. En ese momento, una figura alta emergió del espeso humo y corrió hacia mí. El corazón que había estado en mi garganta finalmente se calmó y mostré una sonrisa cómplice. 3 días después, Simon y yo nos despedimos de Bruce en una encrucijada. Iba a unirse al ejército cercano, mientras que Simon y yo planeamos ir a una base de supervivientes en la distancia que aún no se había desarrollado. Toma, hay 50 cristales zombie para ti, dije extendiendo la mano y entregándole a Bruce una pequeña bolsa. Bruce agitó la mano y dijo un poco avergonzados, se los guardan para ustedes mismos, tómenlos, son tan inteligentes. Estudien cuidadosamente cómo lidiar con los zombies, tal vez el futuro del mundo dependa de ustedes, dije con firmeza, metiendo los cristales zombie en su mano. Luego Simon y yo subimos al auto. Resultó que ese día Simon, Bruce y yo habíamos montado un espectáculo. La explosión fue real. Pero algo fue diferente desde el momento en que Simon entró al centro comercial. Los 10 cilindros de gas estaban instalados en el techo y los pilares del piso del sótano respectivamente, pero no estaban conectados en serie. En cambio, estaban conectados en paralelo. Cuando Simon atrajo a todos los zombis al piso del sótano, un pequeño agujero ya había sido abierto en la parte más profunda del piso del sótano por uno de los cilindros de gas, que conducía directamente al primer piso. Naturalmente, el sonido de la explosión no pudo llegar a los oídos de los demás, porque aislé el sonido. Cuando Simon subió al primer piso, sacaría el botón del control remoto que Bruce había escondido de antemano y detonaría los otros 4 gases cilindros en la profundidad, matando a algunos de los zombis. Cuando la mujer de pelo corto y los demás oyeron la explosión y pensaron que el plan había tenido éxito y entraron al sótano del centro comercial, Simon aprovechó la oportunidad y detonó los 5 cilindros de gas ocultos en la entrada nuevamente. Así, el equipo de 5 personas que nos había encarcelado durante 3 meses y estos cientos de zombis perecieron juntos. Mi tía y los demás ya habían huido bajo mis astutas pistas después de la explosión. No quería tener más contacto con ellos y solo esperaba que pudieran valerse por sí mismos. En cuanto a Bruce, era una persona extremadamente útil y peligrosa. Ahora no teníamos ningún conflicto de intereses como en la vida anterior,
así que no había necesidad de luchar hasta la muerte. Quédate con él es la esperanza para el futuro, dije cuando Simon sugirió que tratara con él temprano el día que reconocí a Bruce. Después de que su habilidad se mejorara continuamente, desarrollaría muchas cosas beneficiosas para la humanidad, el suelo y la solución nutritiva que podría cultivar granos de alto rendimiento, el polvo que podría matar efectivamente a zombies y animales mutados e incluso la medicina de anticuerpos que podría resistir la infección zombie. Cuando estuve preso en el laboratorio en mi vida anterior, este anticuerpo ya estaba siendo sometido a pruebas en humanos. Aunque su presencia haría que la sombra en nuestros corazones persistiera debido a su existencia, también tendríamos un rayo de esperanza para el futuro. Creíamos que un día, con los esfuerzos de todos, el mundo finalmente volvería a la normalidad. Así como así, Simon y yo con este rayo de esperanza avanzamos contra el sol poniente. Esa es toda la historia. ¿Qué piensas de esta historia? Compártela conmigo en la sección de comentarios. ¿Qué harías si estuvieras en esta situación? Espero escuchar de ti. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Nos vemos la próxima vez.